Muy buenas tardes. Bendito sea Dios por esta nueva oportunidad de estar reunidos para estudiar juntos la bendita palabra de Dios. En nuestro tema del día de hoy, devocionales del pueblo hebreo. Ellos hicieron un altar en su vida diaria. Estudio que compartimos con todo gusto en Shabbat, seminarios bíblicos, para estudiar profundo la palabra de Dios. En este tema donde revisaremos de los personajes más importantes del Antiguo y del Nuevo Testamento que llevaron a cabo una vida devocional y cómo utilizaron sus altares para esa vida devocional en la cual diariamente se comunicaban con Dios y cómo por medio de esos devocionales tenían una vida poderosa en victoria y cómo también con sus devocionales lograban grandes, prodigiosos milagros, grandes, prodigiosas formas de recibir la respuesta de nuestro todopoderoso Dios. Pero sobre todo, cómo nosotros podemos llevar a cabo una vida devocional similar, haciendo altares en nuestra vida, y cómo podemos tener la misma respuesta, porque el mismo Dios que respondió a cada uno de ellos es el mismo Dios que nos responde a nosotros. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así es que póngase cómodo, amigo, amiga, y preparémonos para esta hermosa palabra de Dios que tenemos el día de hoy en Shabbat, seminarios bíblicos para estudiar profundo la palabra de Dios. Comenzamos. El principal ejemplo de una vida devocional la tenemos en el mismo Señor Jesucristo. Diversos pasajes de los evangelios nos muestran cómo el Señor Jesús tenía una vida dedicada a la oración, donde no solamente enseñó a los discípulos a cómo hacer oración, sino él mismo en lo personal se apartaba de todos ellos para ir a platicar con el Padre, porque para él no había otra cosa más importante que estar en comunión con el Padre y estar alineado de esa manera con su perfecta voluntad. Los 4 evangelios nos muestran todos esos momentos en los que él estuvo perfectamente comunicado con el Señor. Cuando daba gracias al Padre por los discípulos que le había dado. Cuando resucitó a Lázaro. Al momento en que anunció su muerte a la entrada triunfal del templo y a Jerusalén. Cuando intercedió por sus discípulos inmediatos y los que iba a tener en un futuro como nosotros. Durante toda esta parte de su ministerio y solamente también hasta los últimos momentos de su vida humana, hasta cuando se encontraba clavado en la cruz. En todo momento estuvo en comunión y en comunicación con nuestro Padre Dios. Eso significa que también nosotros en toda circunstancia, en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en alegría, en tristeza, en angustia, en todo momento estemos y tengamos presente la presencia de Dios en nuestra vida y comunicarnos con Él para hacerle sentir nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y todo lo que acontece, porque para nuestro Padre todo es importante, cosas pequeñas y cosas grandes son tan importantes de estar nosotros en comunión con Dios. Ese es el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo y eso debemos seguir en nuestra vida todos los días hasta el fin del mundo. Se preguntarán ustedes, ¿y esa vida devocional tiene que ver algo con los altares? ¿El Señor Jesús edificó altares para estar comunicado con Dios? Pues no se trata precisamente de eso, de un altar físico, sino que se trata de una vida devocional. Para el Señor Jesús, su altar para comunicarse con Dios, con el Padre,
Era cualquier lugar apartado, cualquier lugar en el monte, cualquier lugar en el desierto, donde quiera él encontraba esa oportunidad de estar apartado de sus discípulos, alejado de cada uno de ellos, para tener una vida devocional, para establecer, se puede decir, en cada lugar un altar para comunicarse con el Padre. En eso consiste su vida devocional que él tuvo, y en eso debe consistir nuestra vida devocional. Que si bien tenemos un lugar preferido para hacer oración a Dios, ese es un altar. O que si buscamos una oportunidad, un lugar apartado, también es un altar provisional en ese otro lugar. Cada lugar, cada momento que tengamos una comunicación con nuestro Dios, es un altar que establezcamos delante de la presencia de Dios en nuestras vidas. Ahora vamos a ver el ejemplo de otra vida devocional, otra vida de oración. Y se trata de Jacob y el altar que él levantó. Dice Génesis en el capítulo 35, dice, y dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel, y estate allí y haz un altar a Dios, al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Sigue diciendo en el verso 3, y levantémonos, dice, y subamos a Betel, y haré allí un altar al Dios que me respondió el día de mi angustia, y ha sido conmigo en el camino que he andado. Después dice en el verso 6, y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar y llamó el lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Aquí en este pasaje se refería a Jacob a otra experiencia que él había tenido varios años antes, cuando huía de su hermano, después de haberle hecho la trampa de ganarle la primogenitura. Pues en el capítulo 28 de Génesis nos narra este pasaje donde Jacob tuvo esta experiencia, pues cuando huía de la casa de sus padres y huía de su hermano Esaú para no ser castigado, paró en este lugar que se llama Luz, que se llamaba Luz. Cuando él iba en camino, paró para descansar y al recostarse soñó una escalera gigante que tocaba desde la tierra hasta el cielo. Narra este pasaje que en el sueño los ángeles subían y bajaban por esa escalera, pero en lo más alto de la escalera se encontraba Dios, nuestro poderoso Señor, que hablaba con él, de la cual le pronunció esta promesa que le había hecho a sus padres. Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu simiente, y será tu simiente como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, y al aquilón y al mediodía, y todas esas familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Como paréntesis, ojo lo que aquí dice, todas las familias de la tierra, y en esta estamos incluidos usted y yo, todos nosotros. Y sigue diciendo, y he aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y te volveré a esta tierra, porque no te dejaré hasta tanto que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Por esto se refiere en la escritura que en este lugar donde se encontraba ya Jacob, se llamaba Luz, la ciudad de Luz, pero después su nombre fue Betel. Por eso que en Génesis 35:7 dice, y edificó allí un altar y llamó el lugar Betel, porque allí había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Todos estos significados tienen el nombre de Betel. Y ese es el Betel que nosotros debemos edificar en donde quiera que nos encontremos para
encontrarnos con Dios, para tener un encuentro con Él personal, para comunicarnos con Él y estar atentos a lo que Él nos hable también. Tan significativo fue este encuentro que lo que narra aquí en Génesis capítulo 35 cambió la vida en totalidad de parte de Jacob, puesto que allí Dios le cambió de nombre incluso. De llamarse Jacob, le dijo Dios, de ahora en adelante te llamarás Israel, porque serás padre de muchas naciones, y muchos pueblos emanarán de ti, de tu descendencia. Fíjense bien aquí lo importante, Dios le cambió de nombre. Jacob tiene dos significados, uno de ellos el que se agarra del talón. Es decir, le pusieron ese nombre porque al nacer, siendo dos gemelos los que nacieron, Esaú y Jacob, del vientre de su madre, al salir al salir Esaú primero, Jacob se agarró del talón de su hermanito y salieron juntos prácticamente los dos. Pero aún así, por ese hecho de haber nacido en la misma hora, el haber salido primero Esaú, a él le correspondía la primogenitura a la hora de que Isaac repartiera los bienes de su herencia. Pero como sabemos por la misma escritura, Jacob le hizo trampa a Esaú y engañaron a su padre Isaac. Podemos revisar después esa escritura, pero el nombre de Jacob también tiene un significado que era tramposo, que era el que engaña o el engañador. Pero ahora a Dios le cambiaba de nombre y le puso Israel, el que pelea con Dios. Y no solamente le cambió de nombre, sino que también le cambió de personalidad, le cambió de temperamento. Y ahora Dios lo hizo una nueva criatura. Cada vez que venimos nosotros a los caminos de Dios y le entregamos nuestra vida al Señor, nos cambia de nombre, de ser hechos esclavos del mundo y esclavos de pecado. Ahora Dios nos hace siervos de su grey, nos hace ovejas de su prado, nos hace hijos de Dios. Y ese es el significado también en nuestra vida. Dios nos cambia el nombre también a nosotros, así como se lo cambió a Jacob, llamándolo Israel. Y entonces a partir de allí su vida cambió rotundamente, se convirtió en un hombre entregado más espiritualmente a Dios, y a partir de allí tuvo una vida espiritual y consagrada a Dios para el resto de su vida, teniendo sus 12 hijos, siendo de cada uno de ellos, las 12 tribus de la bendita nación de Israel. Mi hermana, mi hermano, ¿siente usted que Dios le está hablando en esta palabra? ¿Siente que Dios le está diciendo a usted, levántame un altar aquí en este lugar, levántame un altar, levántame un Betel, para que yo hable contigo? Bien, pues ahora continuemos con esto, que es la vida devocional de los grandes hombres de Dios. Y vamos con el siervo de Dios, Job. Job, dice la palabra del Señor, que era un hombre recto delante de los ojos de Dios. La misma palabra narra que era un hombre rico, potentado. Job tenía familia, tenía hijos, tenía esposa, y tanto eran los bienes que tenía Job, que sus hijos todos los días tenían banquetes, es decir, tenían fiesta, invitaban amigos y tantas cosas que hacían por los bienes que tenían. Y dentro de ellos, imagínense todas las cosas que acontecían entre amigos, amigas que tenían cada uno de ellos. Pero Job seguía siendo recto delante de Dios. Y dice la misma palabra que se levantaba todas las mañanas y ofrecía holocaustos a Dios. Por si acaso alguno o algunos de sus hijos hubieran pecado delante de Dios, debido a las fiestas o banquetes que hacían cada uno de ellos. Entonces por cada uno ofrecía holocaustos para rogar al Señor el perdón por cada uno de ellos. Job sin duda tenía una vida devocional. Todas las mañanas muy temprano hacía ese devocional para estar
delante de Dios recto, presentarse recto delante del Señor. Cada mañana acudía a ese altar donde él le ofrecía holocaustos. Esa era una vida devocional. Sin embargo, como sabemos toda esta historia de la vida de Job y del libro de Job que nos narra los acontecimientos de su vida, cómo fue probado por el enemigo, cómo fue tentado hasta grandes consecuencias, haber perdido todos sus bienes, haber perdido su familia, inclusive su esposa, haber perdido tanto dinero, tanto ganado, tantas tierras, haber perdido inclusive la salud física. Pero después de todo este acontecimiento, Dios le devolvió la gracia. Pues dijo Job, después de haber hablado con Dios, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y dice esta hermosa palabra que Dios le devolvió la salud, y no solo eso, sino le devolvió sus bienes y su familia, y los bienes que obtuvo posteriormente fueron el doble de lo que había tenido antes. Y entonces la vida de Job se restauró y vino a retomar su vida devocional. Y dice Job 42:8, ahora pues, tomad 7 becerros y 7 carneros, y andad a mi siervo Job y ofreced holocaustos por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrenosamente, por cuanto no habéis hablado por mí con rectitud como mi siervo Job. Y dice el verso 10, y mudó Jehová la aflicción de Job, orando él por sus amigos, y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. Esta vida de Job es otro gran ejemplo para que nosotros tomemos esta misma oportunidad para rogar a Dios por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros descendientes, y que podamos tener esa vida devocional como la tuvo Job, levantando un altar cada mañana, muy temprano, para que nos comuniquemos con Dios y escuchemos también su voz. La otra vida devocional que vamos a describir aquí es la vida devocional de Elías, el profeta de Dios. Elías sin duda era un siervo de Dios ejemplar. Elías tenía una vida devocional, una vida ejemplar de un siervo de Dios entregado completamente al servicio de Dios. Elías era un hombre valiente, un profeta valiente que tenía el suficiente valor para enfrentarse al rey de Israel y hablar con él y decirle: vive Jehová en cuya presencia estoy, que Jehová dice esto y esto y esto. Y afrontaba el pecado del rey con toda valentía para decir lo que iba a acontecer en un próximo futuro. Y el primer libro de Reyes, en el capítulo 18, narra esos acontecimientos cuando Elías fue y profetizó al rey Acab, quien le había profetizado que habría 7 años de cesar la lluvia, 7 años de hambre, 7 años de desesperación ante todo el pueblo de Samaria, por culpa del pecado de este rey y de su esposa Jezabel, quienes habían mandado matar a todos los profetas de Dios y habían convertido el corazón del pueblo de Dios hacia los ídolos, sobre los Baales que adoraba la mujer de este rey Acab. Sin embargo, Elías seguía teniendo una vida devocional delante de Dios. Todos los días tenía un momento en el que él oraba y se comunicaba con Dios por todos los días, y permanecía la presencia de Dios en su vida de Elías. Cuando después de los 7 años de sequía, Dios le ordenó que se presentara nuevamente ante el rey Acab para decirle que ya iba a venir la lluvia. Pero no solamente eso, sino que aconteció algo
mucho más sobresaliente que conocemos, que Elías mandó desafiar a todo el pueblo de Israel, a su rey y a todos los sacerdotes de Baal, que se edificaran dos altares, uno a sus dioses paganos y otro al Dios de Israel, y el Dios que respondiera, ese era el Dios al que iba a seguir el pueblo de Israel de una vez por todas. Que levantaran dos altares, y un altar dedicado al Baal y otro altar dedicado a Dios. Presentaron holocaustos delante de él, y entonces, como narra la escritura, se levantaron los dos altares. Convocaron a los 400 sacerdotes de Baal para que oraran y danzaran y ayunaran y rogaran a su dios Baal que descendiera fuego del cielo para consumir el holocausto que habían ofrecido ellos a su Dios. Pero después llegó el turno de Elías, donde él, al ordenar poner ahí la ofrenda del holocausto en el altar, mandó mojarlo completamente de agua con todo hasta que se inundara el altar. Y con una oración sencilla le rogó a Dios que descendiera fuego del cielo para que consumiera el holocausto. Y en un instante descendió efectivamente fuego del cielo y fue consumido no solamente el holocausto, sino toda la leña que estaba levantada en el altar y toda el agua que había alrededor. Y entonces, ante los ojos del rey Acab y de todo el pueblo y de los sacerdotes de Baal, fue evidente la respuesta de nuestro Dios Todopoderoso. Eso es la edificación de un altar. Esto es la vida devocional de oración. Y este mismo Dios que respondió a Elías es el mismo Dios que nos puede responder a nosotros todos los días de nuestra vida, levantando nosotros un altar, un devocional en nuestra vida con Dios. Otra gran vida devocional para nuestro ejemplo está en la vida de Daniel. Daniel era un hombre que desde muy jovencito tenía una vida devocional, una vida entregada a Dios, una vida consagrada desde su juventud, de manera que su única inspiración como joven era servir a Dios. Y lo había demostrado cuando fueron llevados todo el pueblo de Israel cautivos hacia Babilonia. Cuando llegando todos ellos al pueblo de Babilonia, el rey Nabucodonosor ordenó que buscaran jóvenes bien presentados, jóvenes vigorosos, jóvenes que tuvieran un buen parecer para que fueran educados en la cultura, en la religión, en la política y en todos los enseres respecto al pueblo babilónico, para que al ser preparados, educados y no solamente esto, sino que también preparados en la alimentación y las costumbres del pueblo pagano. Daniel, entre tantos jóvenes, junto con 3 amigos, se opusieron a esa determinación de consumir alimentos del pueblo pagano, separados de consumir alimentos que eran abominación delante de Dios. Y después narra la escritura cómo Daniel fue apartado y fue seleccionado por el rey Nabucodonosor para ser uno de los principales del palacio, para ser uno de los principales, digamos, secretarios de estado del rey. Pero Daniel nunca dejó de tener esa vida devocional, esa vida entregada para estar dedicada a Dios. Y narra el capítulo 6 del libro de Daniel en el verso 10. Y dice, y Daniel cuando supo que la escritura estaba firmada, entró en su casa y abiertas las ventanas de su recámara que daban hacia Jerusalén, se hincaba de rodillas 3 veces al día y oraba y confesaba delante de su Dios, de la manera como lo solía hacer antes.
O sea que Daniel tenía ese devocional todos los días. Estuviera haciendo lo que estuviera haciendo, estuvieran los asuntos del rey, estuvieron los asuntos del gobierno, lo que fuera, lo que aconteciera, él tenía su vida devocional y nadie lo apartaba de ella. Fue cuando después de todo esto, Dios también le concedió en esa vida devocional una petición tan tremenda en la que Daniel le rogaba por la restauración del pueblo de Israel, por la restauración de su santo templo, por la restauración de la ciudad santa de Jerusalén. Y entonces Dios mandó a su ángel para que le declarara de qué manera iba a ser restaurada, de qué manera iba a ser respuesta a esa oración, de qué manera Dios se habría agradado tanto de esa vida devocional que le dio la respuesta de la restauración del pueblo de Israel, siendo el tiempo en el que se reedificó la ciudad, las murallas y se reedificó el templo, y entonces el pueblo de estar cautivo fue regresado a su tierra originalmente. Esta vida devocional de Daniel nos da muchos ejemplos de cómo el poder de Dios se manifiesta, de cómo Dios responde, de cómo Dios habla a nuestras vidas y nos da la respuesta maravillosa para la gloria de su santo nombre. Así es que, mis hermanos, nuestra vida devocional debe estar allí presente, tomando ejemplo de cada uno de los siervos que hemos estudiado el día de hoy. Así es como, mis hermanos, debemos aprender de todos esos personajes bíblicos y tener una vida devocional. Levantar un altar en cada lugar que podamos para estar delante de Dios, así como lo hizo Jacob, que tuvo un altar donde llamó su Betel, donde llamó la presencia de Dios con él, donde escuchó la voz de Dios. Y derramó libación, es decir, derramó aceite en este lugar para consagrarlo, para tenerlo apartado para Dios. Así es como nosotros también debemos levantar un altar cada día para estar comunicados con nuestro Dios y tener ese devocional diario, por las mañanas, por las noches, el tiempo que se pueda, tener ese lugar y ese tiempo apartado para Dios, de mucha utilidad para nuestras vidas. En un cafecito con Jesús, nosotros podemos compartir todos los días un devocional en el que con un corto tiempo pueda darse usted una idea de un tiempo de reflexión y de comunicación con Dios. Cada día tenemos un video dispuesto para que usted lo escuche y en la comodidad del lugar donde se encuentre usted pueda tener ese devocional también. Yo personalmente les puedo dar testimonio de cómo antes de irme a mi trabajo me levanto mucho más temprano de lo necesario para poder tener ese tiempo y ese devocional con Dios. Y estos videos grabados, este devocional, este compartido, ha significado muchas horas de dedicación, muchas horas de estar en oración con Dios, de pedirle una revelación de cada una de la palabra que está ahí puesta. Y ahora hemos tenido el privilegio de compartir a todos y cada uno de ustedes ese tiempo y esa dedicación para que pueda ser útil en sus vidas también, en una vida devocional. Cada día un versículo, cada día una reflexión en la cual pensar y tener esa comunión con Dios. Y de ese modo sea usted bendecido todos los días en nuestras páginas, en nuestros devocionales diarios de un cafecito con Jesús. De ese mismo modo, nuestros estudios de los sábados en Shabbat, seminarios bíblicos para estudiar profundo la palabra de Dios. En esta próxima semana, con el gran favor de Dios, este sábado los esperamos nuevamente para estar conectados con nuestro siguiente tema, cuando las cosas no van bien, cuando podemos tener un devocional con Dios, un altar, cómo orar a Dios con el
altar en ruinas. Es el estudio próximo que con el favor de Dios este próximo sábado compartiremos con ustedes en Shabbat Seminarios Bíblicos para estudiar profundo la palabra de Dios. Mientras tanto les damos gracias, muchas gracias por estar conectados en este estudio del día de hoy. Dios los bendiga abundantemente en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Hoy, Señor, vengo a ti con ofrendas, con acciones de gracias. También tú cuidaste de mí en estos días, me rodeaste con tu bendición. Hoy, Señor, te diré lo que quieres, lo que estás esperando escuchar. Cantaré de tus mil maravillas, tu grandeza voy a publicar. Hoy yo te vengo a decir que tú cuentas con todo lo que te pedí, con el agua de vida que me hace reír. Hoy la sed está lejos, muy lejos de mí. Hoy yo te quiero abrazar y te quiero decir al oído, Señor, que tú eres la luz que llegó y me alumbró cuando todo era oscuro a mi alrededor. Hoy, Señor, vengo a ti con ofrendas, con acciones de gracias. También tú cuidaste de mí en estos días, me rodeaste con tu bendición. Hoy, Señor, te diré lo que quieres, lo que estás esperando escuchar. Cantaré de tus mil maravillas, tu grandeza voy a publicar.